En Brasil, el humedal más grande del mundo está ardiendo. En el estado de Mato Grosso do Sul, en Brasil, se encuentra una región conocida como el Pantanal, la cual es catalogada como el humedal más grande del mundo. Sin embargo, debido a la intensa sequía que azota la región, este reservorio natural arde en llamas. Según datos del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales de Brasil, en lo que va del año, se ha registrado un aumento de más del 900% en el número de incendios en comparación con el año 2023. Esta escasez de lluvias durante el año 2024 ha provocado que la temporada de incendios forestales comience antes y se vuelva más intensa que en años anteriores, amenazando con superar los peores incendios registrados en el año 2020, cuando las llamas diezmaron hasta un tercio de los humedales y arrasaron con hasta 17 millones de animales. En México podría estar gestándose una crisis de alimentos debido al cambio climático. La sequía ha provocado en México una serie de efectos negativos para el sector alimentario, y es que derivado de las altas temperaturas y bajas lluvias, se ha desatado una baja producción de alimentos básicos, derivando a su vez en una alza de los precios y en una mayor importación. Productos como el tomate, azúcar, pepino, cilantro y frijol, entre otros, han tenido un aumento considerable en sus precios, en algunos casos de hasta el 50%, mientras que el país también ya importa una mayor cantidad de granos de la que se tenga registro. Por ejemplo, en frijol, México ha aumentado sus importaciones en más del 170% debido a las bajas cosechas. Según datos del gobierno, hasta un 90% del país padece algún grado de sequía, y estados como Chihuahua, Guerrero, entre otros, que son importantes productores de alimentos, están experimentando dificultades para producir, por lo que la sequía no solo nos acerca a una crisis de agua, sino también a una posible crisis alimentaria. Y justamente hablando del agua, los niveles del vital líquido siguen disminuyendo. Y es que el sistema Cutzamala, uno de los más importantes suministradores de agua para el Valle de México, está en crisis, y es que el sistema apenas se encuentra a un 26.7% de llenado. Con esto, las presas del sistema Cutzamala registran un periodo de 9 meses consecutivos a la baja. A pesar de esto, las autoridades niegan que se esté llegando al día cero. Ahora nos vamos con temas de biodiversidad, y es que recientemente se reveló nueva información en torno a la vaquita marina, a la marsopa más pequeña del mundo, endémica de México. Y es que recientemente se dio a conocer el resultado de la expedición de seguimiento realizada de la vaquita marina en el Alto Golfo de California. Dicha expedición se habría llevado a cabo en mayo y participaron expertos en observación de marsopas de México, Estados Unidos y Canadá. Según el reporte, las autoridades dijeron que se avistaron 9 especímenes, un número menor a las avistadas en el año 2023. Los científicos dijeron que esta baja en los avistamientos no significa que el número de ejemplares haya disminuido, por lo que se estima que sus números se mantienen estables, con una cifra estimada de hasta 15 ejemplares en libertad. Ahora nos vamos con temas de migración, y es que en Sudamérica la crisis migratoria está golpeando muy fuerte. Y es que justamente se agudiza la crisis humanitaria en el llamado Tapón de Darién, una de las rutas migratorias más peligrosas del mundo. Y es que desde enero hasta este pasado 6 de junio, transitaron más de 170,000 personas por la selva de Darién. Aunque el Tapón de Darién era visto hace una década como una barrera prácticamente impenetrable, sin embargo, cada vez más migrantes se arriesgan a cruzarlo. El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, informó que el número de niños migrantes que cruzan el peligroso Tapón de Darién ha aumentado en un 40% en lo que va de este año 2024, lo que sitúa a esta ruta en camino a alcanzar su 5º año consecutivo con niveles récord de migración infantil. En concreto, UNICEF indicó en un comunicado que en los primeros 4 meses del 2024, más de 30,000 niños atravesaron el Darién, y de ese total, según los datos del organismo de la ONU, 2,000 niños iban sin compañía o habían sido separados de sus familias. Y justamente hablando de desplazamientos, recientemente la ONU dio a conocer cifras escalofriantes en torno a la migración forzada en todo el planeta.
Y es que el desplazamiento forzoso en el mundo ha alcanzado niveles récord y afecta directamente a 120 millones de personas, cifra que marca el 12º año consecutivo de aumento. Esto según un informe anual de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados. Según la ONU, factores como los conflictos, las violaciones a los derechos humanos, así como el cambio climático en particular, están influyendo en que cada vez más personas tengan que dejar sus hogares de una forma forzada. Y en Chile, una especie de pingüinos podría estar al borde de la extinción. Y es que la población de pingüinos de Humboldt ha disminuido drásticamente en áreas a lo largo de la costa central de Chile, lo que los convierte en la especie de mayor riesgo de las 17 especies de pingüinos que existen. Y es que durante el año 2023, los científicos inspeccionaron 2 islas frente a la costa central de Chile y detectaron 842 parejas reproductoras o nidos activos. Sin embargo, este año encontraron solo una pareja reproductora, un hecho alarmante y señal de que la especie de pingüinos de Humboldt se encuentra al borde de la extinción. Si quieres saber de estas y más noticias, no te olvides de seguirnos a través de nuestras redes sociales.